Perfecto, yo creo que vamos empezando porque ya tenemos un buen número de asistentes, así que podemos ir empezando. Por favor, los invito a probar si es que funciona el chat que tienen en la parte derecha, ya que por acá vamos a hacer nuestro medio de comunicación para que puedan hacer ustedes sus preguntas, ¿no? Vamos a tener un espacio, de hecho, que vamos a ver en la agenda, así que por favor los invito a dejar sus preguntas a lo largo de la presentación porque vamos a tener un espacio. Así que arrancamos. Primero agradecerles muy buenas noches con todos por unirse. De repente la hora es medio complicada, después de su trabajo están cansados, pero creo que es importante poder tocar ese tema ya que, pues, como máximo el día de mañana las empresas están pagando CTS. Así que empezamos. Estrategias de inversión frente a la volatilidad política, que es un tema que, bueno, ha sido muy tocado durante estas últimas semanas, ¿no? Y que ya es un escenario, parece un déjà vu al 2021 que tuvimos un webinar también hablando sobre esto, pero ahora ya la experiencia nos ha enseñado mucho más. Mi nombre es Sergio Ponce, soy supervisor comercial del área de inversionistas. Para que tengan un poco de contexto de mi background, soy licenciado en negocios internacionales y administración por la UPC. Tengo una especialización en gestión de productividad en ventas por la Universidad del Pacífico y tengo un máster en dirección comercial y ventas por la Universidad Europea de Madrid. En mi experiencia laboral, pues he trabajado en empresas de servicios financieros por casi 6 años, también en servicios previsionales dentro de la ONP, también trabajé para el Estado. Y pues también tengo experiencia en la parte de comercio exterior, sobre todo en operaciones de importación, ¿no? Eso me ha ayudado un montón para poder dar un panorama mucho más completo a nuestros inversionistas. Y esta noche también me acompaña Tarek Traverso. Tarek, por favor, ayúdame para que te puedan conocer un poco más. Gracias, Sergio, y buenas noches con todos. Mi nombre es Tarek Traverso. Yo soy ejecutivo de inversiones en Finsmart. Tengo más de 10 años de experiencia laboral multisectorial y los 5 últimos años estuve netamente dedicado al mercado de valores. Soy egresado de la UPC, de la Facultad de Negocios. Posteriormente me especialicé justamente en mercado de valores y he desempeñado un rol como trader de derivados financieros en un fondo de inversiones de Estados Unidos. Actualmente, como les comenté, soy ejecutivo de inversiones y participo con Sergio en este webinar para darles toda la información que necesitan en este contexto que estamos viviendo actualmente. Sergio, podríamos empezar con la agenda, si gustos. A ver, empezamos. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Vamos a hablar un poco de la CTS, ¿no? El por qué dejarla en un banco no es una tan buena opción, en realidad. De hecho, vamos a revisar también las tasas de rendimiento que nos brindan los bancos o las cajas también, que en algún momento pudieron ser una opción interesante. Vamos a hablar también de cómo blindar tu capital frente a la volatilidad política y sobre todo a la inflación, que Tarek nos va a ayudar bastante para poder entender cómo poder proteger pues nuestro capital. Vamos a hablar de algunas alternativas de inversión que nos da el mercado no tradicional, ¿no? Que a veces decimos no tradicional y nos asustamos, pero hay alternativas en realidad que son bastante atractivas y que funcionan, ¿no? Vamos a ver también un pequeño simulador de inversión de nuestra CTS. Si es que invertimos nuestra CTS, por ejemplo, en algún instrumento de inversión variable, hacemos algunos aportes, ¿cuánto sería nuestro rendimiento acá a un plazo en adelante? Y por último, tendremos, como les digo, un espacio de preguntas y respuestas, así que a lo largo de la presentación, insisto, por favor, es mi parte favorita, hagan sus preguntas en el chat, ¿no? Para poder aclarar. La idea es que después de este webinar, pues hagan con una perspectiva diferente, tengan mayor información y con mayor información también puedan tomar mejores decisiones. Así que arrancamos. La pregunta más importante de ahora, pues muchos días que he tenido muchas preguntas a lo largo de este año con inversionistas es, ¿puedo retirar mi CTS durante el 2026? La respuesta es sí, ¿no? De hecho, pueden hacer este retiro hasta el 31 de diciembre de este año. Desde el 2020, después de pandemia, pues el Congreso ha ido aprobando los retiros de esta CTS para que las personas puedan tener acceso a liquidez, ¿no? ¿Quiénes pueden retirar la CTS? Todo trabajador que tenga un saldo en su cuenta, ¿no? Y que esté en el régimen privado. Ustedes pueden retirar, este es el uso del 100% de su CTS.
que eso responde de hecho a mi pregunta, la segunda pregunta. ¿Cuánto de mi CTS puedo retirar? Bajo el régimen vigente pueden retirar todo su saldo, ya tengan 1.000 soles, tengan 10.000 soles o 100.000 soles, pueden utilizar todo este saldo, ¿no? ¿Qué pasa si no retiran? Lo puedes mantener en tu cuenta CTS, no hay ningún problema, ¿no? Pero sí se puede ver mellada, mermada por la inflación, ¿no? Ahorita de más adelante vamos a ver, de hecho, cuáles son las tasas de rendimiento y cuál es la tasa de inflación que tenemos actualmente en el país y cómo este CTS, pues ya el rendimiento no es tan bonito si es que entendemos bien por qué dejarlo en una cuenta normal no es tan rentable. Ahí, Tarek, por favor, ayúdame. Gracias, Sergio. Y efectivamente, ¿qué pasa si dejo mi CTS en activos tradicionales o cuentas CTS tradicionales? Bueno, en primer lugar, la inflación, que es un enemigo silencioso del dinero, el dinero en el tiempo, el dinero empieza a perder su valor, va a mermarse. ¿Por qué? Porque la inflación, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, ha aumentado. Y por otro lado, ¿puede afectar esto a la CTS? Sí, la respuesta pura y dura es que sí puede afectarlo. Y acá les menciono por qué. Porque la inflación ha superado el 4% por primera vez en 18 meses. Dato no menor, porque como les decía, este es un enemigo silencioso para nuestros ahorros. Si la plata está en una cuenta que rinde por debajo de este 4,01%, se va a ver mermada, pierde valor. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado para que la inflación haya traspasado esta barrera del 4% por primera vez en 18 meses? Principalmente la crisis energética de los combustibles fósiles. El petróleo se disparó, el precio superó los $100 por barril y lógicamente esto afecta a toda la cadena productiva, ¿no? Todos los bienes que consumimos se ven afectados, principalmente por esto. De hecho, es lo que el BCR ha salido a aclarar, ya que el umbral objetivo estaba entre 1 y 3%, pero lógicamente ha sido ampliamente superado en casi 1,01%. Como lo dije anteriormente, el poder adquisitivo se ve mermado, pierde valor. Y en ese sentido, voy a cambiar de lámina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué opciones tenemos dentro de la banca tradicional para la CTS? En primer lugar, las cuentas CTS que están en los bancos, donde este monto es depositado, y que normalmente los rendimientos oscilan entre 1 y 3%. Y acá hago un hincapié, 1 y 3% ya está por debajo de la inflación que ha reportado el BCR. Y en segundo lugar tenemos a las cajas municipales, que si bien presentan tasas más competitivas que las cuentas CTS tradicionales, porque estas se sitúan entre 5 y 6% aproximadamente, logran superar, sí, la barrera de la inflación, pero apenas un punto porcentual, 1,5, ¿no? Y después, una tercera opción que nosotros estamos mostrando acá son los depósitos a plazo fijo. En promedio, las tasas de estos depósitos son de 4,5% tasa efectiva anual, pero acá hay que poner mucho foco en este dato, que normalmente estos depósitos a plazo fijo exigen que el capital esté inmovilizado por al menos 6-12 meses, lo cual puede limitar si es que un inversionista necesita disponer del efectivo en un plazo menor, ¿no? Entonces esto puede ser un gran limitante. Acá tenemos un comparativo de las tasas de la banca tradicional y las cajas municipales, justamente lo que decíamos. Por el lado de la banca tradicional, las TEAs en cuentas CTS están siendo lideradas por mi banco, con 3,75%, y no quiero que pierdan de vista el dato de la inflación, que como lo mencionamos, pasó ya el 4%. Seguido por el Banco GNB, a decir verdad, mi banco y Banco GNB están igualados, y posteriormente los bancos más grandes, BBVA, BCP, Scotiabank, están alrededor de 1%, muy por debajo de la tasa de inflación. En cuanto a cajas municipales, como les decía, está alrededor de 5 o 6%,
en efecto son la Caja Ica y la Caja Piura, que son las que están liderando junto con Financiera O, y después hacia abajo el resto de cajas municipales. ¿Están por arriba de la inflación, que es del 4.01? Sí, pero apenas, como lo decía, por encima de un punto porcentual. Ahora, veamos qué pasa a nivel país, ¿no? Y no solamente habría que verlo a nivel país, sino también qué pasa en el mundo, porque en un mercado global, cualquier cosa que pase, Estados Unidos, Europa, Asia, siempre va a afectar, porque la economía funciona así, es una cadena. Entonces, cualquier efecto va a tener siempre una consecuencia en nuestra economía. Sergio, te doy pase para que puedas comentar lo que está pasando en cuanto a la tendencia del dólar. Claro que sí, de hecho, acá me detengo un momento porque cuando yo veo el tema de inversiones desde el 2020, muchos inversionistas me decían, no, estoy esperando un momento que se tranquilicen las cosas para poder invertir. 2020, pandemia. 2021 viene guerra de Rusia a Ucrania, de ahí cambio de elección, cambio de presidente, de ahí otro cambio de presidente. Entonces, si es que eres ese tipo de inversionista, nunca vas a encontrar un momento ideal para poder invertir, porque así es el mundo, ¿no? Se va a cambiar por distintos factores que no podemos controlar, ¿no? Y eso definitivamente va a generar incertidumbre. La idea es que poder analizar cuál es el riesgo real o cuál es simplemente un ruido distractivo para que tu capital no se mueva y sigas manteniéndolo pues en una cuenta que piensas que te está rindiendo, pero en realidad ya visto con el dato de la inflación que nos acaba de comentar Tarek, no está rindiendo tanto, ¿no? Algo que hablábamos hace unos webinars atrás es, ¿qué va a pasar post elecciones? Lo primero que va a pasar es la tendencia del tipo de cambio, va a subir. Y es un comportamiento normal que ya lo hemos visto en muchos de estos escenarios que los acabo de decir, ¿no? Cada vez que el mercado siente incertidumbre, pum, el tipo de moneda se dispara. Y pasó, ¿no? Eso lo dijimos en un webinar que tuvimos en marzo, si no me equivoco, febrero, marzo, tuvimos elecciones y es lo que pasó. Y es natural, ¿no? Al 1 de mayo el dólar llegó a 3.5076, al cierre de antes de ayer estuvo en 3.42, hoy está a 3.44, si no me equivoco. No, así que había una apreciación del dólar. Tenemos un BCR en realidad bastante fuerte que se encarga de una buena política monetaria y que lo ha manejado bien y es reconocido a nivel internacional, ¿no? Porque qué patrones que pueden frenar esta volatilidad política. Primero, la tendencia de elecciones pasadas. En los últimos ciclos electorales, 2011, 16, 21, los indicadores macroeconómicos convergieron hacia sus niveles de equilibrio en un plazo de 6 a 12 meses. O sea, post elecciones se mantuvo normal. El mercado sí se mueve un poco al inicio, ¿no? Pero de ahí todo se mantiene bastante normal. Así que, y hay esa tendencia, ya lo hemos visto, de hecho en el 2022 tuvimos un webinar ya post elecciones, ya estaba Castillo dentro en el poder, ¿no? Y vimos que la economía con la política no va muy de la mano. Hablo a nivel macroeconómico, ¿no? Sí, hay mucho ruido político, pero la verdad es que el país continúa, ¿no? No una empresa, un microempresario, una pequeña, mediana empresa no va a dejar de trabajar porque cambian de presidente, tienen que seguir facturando, ¿no? Y eso es algo bastante bueno. En realidad, las medianas y pequeñas empresas son las que nos ayudan y son el motor de nuestra economía. Sectores con mucha estabilidad, ¿no? Hablamos de la minería, que es la columna vertebral de nuestro PBI, es que somos un país minero, ¿no? Y tenemos contratos a largo plazo y de manera internacional. De hecho, yo veo acá dentro de los asistentes que hay personas que trabajan en el rubro de minería, ¿no? Y que saben que es un sector que ha ido bastante bien, ¿no? Hace poco leía que frente a Colombia, pues estamos muy por arriba de lo que va del año, ¿eh? En el nivel de exportaciones. Otra industria que está bastante interesante y que ha desarrollado bastante bien es la agroindustria, ¿no? Hemos tenido récord de exportación. Ahora las empresas agroexportadoras tienen protocolos bastante interesantes frente a cualquier eventualidad. Nosotros trabajamos con la empresa cuando aceptamos alguna operación, que tengan protocolos frente a eventualidades climáticas, ¿no? Y viene un fenómeno de niño, ok, ¿cuál es su protocolo? ¿Qué pasaría? Oye, tengo un protocolo financiero, un protocolo logístico, sé qué hacer para que mi facturación no se vea mellada, ¿no? Y la energía.
El tema de infraestructura ya regulada por concesiones ha ido creciendo en lo último de estos años y son sectores que la verdad se han comportado bastante bien y se proyecta a que tengan un comportamiento positivo también. Y por último, el principio regulatorio clave. O sea, el BCR tiene una independencia. No tener un discurso simplemente decir voy a cambiar al directorio del BCR no es tan fácil. Hay de hecho todo un proceso constitucional para poder remover o renovar al directorio del BCR. Y esta independencia ha hecho más bien que la economía o que la política monetaria del país sea reconocida a nivel internacional. Tenemos una moneda bastante fuerte dentro de la región. Tenemos un BCR con un equipo técnico en realidad muy bueno que ha sabido manejar y que nos ha mantenido dentro del top en la región, ¿no? Por eso es que nuestro sol ahorita no está, pues, 4 soles por $1, no, sino que más bien hemos mantenido dentro de una cierta estabilidad. Así que eso responde que la política y la economía no van muy de la mano. Ahora, frente a esto ya podemos tomar una decisión, ok, de repente no quiero invertir ahora, quiero que un poco se calmen las aguas, ¿no? Y espero 2 meses, 3 meses. Y acá es importante, si ya tomaste la decisión de poder invertir, y ya, ok, quiero tomar el paso de invertir, ¿qué estrategias aplicar? No inviertas simplemente porque tienes una tasa bonita o porque te gustó cómo se llamaba el producto, sino que hay que pensar, entender el producto y aplicar estrategias, ¿no? Aplicar estrategias que te pueden ayudar a que tu capital crezca, ¿no? Y que el riesgo se aminore. Las inversiones siempre van a tener riesgo, ¿ya? Así que es importante analizar cada producto y ver algunas estrategias para que ese riesgo pues, sea lo menor posible. Ahí, Tarik, por favor, ayúdeme y creo que con ese principio vamos a permanecer a lo largo de la presentación. Exactamente, Sergio, y justamente vamos a hablar de la diversificación ágil y probablemente han escuchado antes, no pongan todos los huevos en una sola canasta. Si esta canasta se cae, todos los huevos se van a romper. Y justamente eso es diversificación. Saber repartir los activos que uno dispone, en este caso capital, en diversos instrumentos de inversión. ¿Por qué? Porque si uno de ellos se cae o falla en todo caso, el resto de activos tienen el poder de compensar estas pérdidas y que en una masa, viéndolo como un total, la pérdida no impacte directamente a todo este capital, ¿no? Entonces, repito, no se trata de inmovilizar el 100% de la CTS en un solo instrumento, sino que aprovechar y diversificar, ¿no? Buscar las diversas opciones de inversión. Por otro lado, hay que evaluar el riesgo real, ¿no? No simplemente hay que dejarse guiar por el ruido político, como bien lo decía Sergio, los últimos 5 años, 6 años, venimos con crisis tras crisis y a decir verdad, yo lo veo que esto se va a volver una especie de nueva normalidad. Cada año tenemos nuevas crisis y lo que debemos hacer es adaptarnos. No inmovilizarnos, no entrar en pánico, sino adaptarnos y justamente estos espacios son los que sirven para fomentar este espacio de debate, de conocimiento, ¿no? Para dar alternativas de inversión, de cómo proteger el capital y cómo evaluar justamente estas alternativas, ¿no? Hay que evaluar el rendimiento real también de los instrumentos en los que se va a invertir, ¿no? Por ello hay que ver también las alternativas ideales, ¿no? Porque la banca tradicional, como hemos visto, deja de ser una buena opción frente a un escenario en el cual la inflación viene superando las tasas que ellos ofrecen, ¿no? Entonces, hay que evaluar nuevas opciones de inversión, hay que buscar dónde colocar mi capital, a qué plazos, a qué tasas, a qué rendimiento, ¿no? Y juntar, combinar todas estas aristas para enfocarnos en una inversión que esté pensada y que tenga un objetivo claro. Entonces, en ese sentido, ¿qué alternativas podemos utilizar? ¿Qué alternativas podemos explorar durante este 2026? ¿No? Y justamente vamos a hablar de dos alternativas que pueden resultar muy interesantes. Por un lado tenemos la gestora de fondos, que en resumidas cuentas
una gestora agrupa el capital de muchos inversionistas, ¿no? Trabaja una masa patrimonial. ¿Para qué? Para que el equipo técnico, propiamente la gestora, se dedique a diversificar las inversiones, ¿no? Entonces trabaja como una masa patrimonial. Por otro lado, tenemos en este caso el factoring. Factoring, en términos sencillos, es el adelanto de una factura por cobrar, ¿no? Empresas que están necesitando liquidez vienen a buscar financiamiento a través del factoring y hay inversionistas que a través de sus excedentes financian estas facturas y esto les genera un rendimiento en el corto o mediano plazo, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a pasar a explicar qué es una gestora de fondos. Una gestora de fondos, como le decía, administra recursos de varios inversionistas, de muchos inversionistas que al invertir se convierten en partícipes, ¿no? Por supuesto, esto en un marco que está contemplado bajo un reglamento que da seguridad y cumplimiento, ¿no? Como les decía, el equipo gestor se encarga de analizar, seleccionar y gestionar las oportunidades de inversión, ¿no? Invertir en una gestora de fondos es una inversión pasiva. ¿Por qué? Porque el inversionista como tal no está activamente buscando las opciones ni gestionando el riesgo, sino que el equipo gestor se encarga de ello. Además, hay objetivos definidos para diversificar el riesgo y maximizar los retornos, ¿no? Todo esto siempre a través de un equipo técnico especializado. Ahora, vamos a ver cómo es el proceso, cómo opera un fondo de inversión. Los inversionistas llegan al fondo de inversiones con distintos capitales. Estos se agrupan en una masa patrimonial y como tal, esta gestora se encarga de diversificar las operaciones. Por supuesto, gestionando el riesgo y maximizando la rentabilidad. Ahora, la diversificación, y como pueden darse cuenta, hacemos mucho hincapié, somos muy insistentes en esto. La diversificación es clave. No colocar todos los huevos en una sola canasta. Esto, por favor, ténganlo siempre en cuenta. Es importante saber en qué invierte una gestora. ¿Dónde está colocando la masa patrimonial? ¿Por qué está colocando las inversiones en determinados activos? ¿No? La diversificación va a ser clave para mantenernos vigentes en el mercado, para que la inflación no nos gane y que la rentabilidad sea, cuanto menos, lo más segura posible. Y, por supuesto, el retorno esperado. Como vimos, tenemos al enemigo silencioso, la inflación, con un 4.01%. Tenemos que estar siempre buscando estar por delante de ella. Y no en un punto y medio, sino realmente estar muy por encima de ella. Porque la inflación, lógicamente, no es que ahora mismo esté en un techo o no pueda aumentar. No, la inflación puede todavía aumentar un poco. Tenemos que verlo siempre con mucho cuidado, como lo hemos visto, evitar todas estas noticias sensacionalistas, sino verlo con mucha cautela. Acá tienen la estructura de fondos, ¿no? De cómo opera un fondo de inversiones, en este caso el de Finsmart, el nuestro, que capta la masa patrimonial de todos estos inversionistas, y esta masa patrimonial es canalizada a los instrumentos activos, ¿no? A las oportunidades que nos entrega el mercado, y una vez que estas operaciones dan el rendimiento, dan la rentabilidad, esta vuelve hacia los inversionistas. No sé si quisieras agregar algo en este punto, Sergio. No. De hecho, quería regresar unas felminas atrás sobre el tema de estrategia, ¿no? Y acá yo sí soy súper insistente con ese tema. La diversificación es súper importante y creo que ya lo hemos visto tanto acá, en el fondo de inversión, la evaluación de riesgo real, las alternativas ideales, pero también el consumo de información, por favor, y acá insisto muchísimo. Hay muchas empresas ahorita en el mercado que te ofrecen unas rentabilidades extraordinarias y te dicen no tiene riesgo. Si es que les dicen eso, huyan de ahí. Es una red flag inmediata que tienen que reconocer y de hecho la superintendencia, la SBS, pone a disposición de algunas alertas de algunas empresas que están captando el dinero del público y que no tienen este permiso para poder hacerlo y que son sistemas pues ya comprobados que no funcionan. Así que
acá una gestión táctica para que puedan invertir, siempre revisen la información que pone la SBS a disposición de todos nosotros. Ya, una inversión siempre va a conllevar riesgo, pero la idea es que se puedan informar, ¿no? Informar a través de buros de créditos, eh, googlear la empresa, si es que está en un registro de la SBS o no lo está. Así que eso es una recomendación que siempre le doy a mis inversionistas antes de que coloquen, ya sea con nosotros o con cualquier otra empresa, ¿no? Es importante porque es dinero que nos cuesta a todos, ¿no? Y obviamente lo que queremos hacer es que el dinero crezca, no más bien perderlo. Así que con la parte de la gestora creo que ha sido bastante clara. Igual tenemos algunas preguntas, por favor. Insisto, si es que tienen alguna pregunta, duda, dejen a Jonathan, ya nos ha dejado alguna, André también. Así que, por favor, cualquier duda que siga surgiendo, déjenla en el chat para poder responderla en el espacio de preguntas y respuestas. Acá, Tarek, por favor, continúe explicándonos un poco en qué invierte. Por ejemplo, hay muchos fondos de inversión que invierten en diferentes instrumentos, ¿no? Unos netamente en facturas negociables, otros en préstamos a nivel local, en préstamos a nivel internacional. Pero nuestro fondo, ¿en qué invierte? Perfecto, Sergio. De hecho, es muy importante mencionarlo. Nuestro fondo diversifica en tres activos, en tres vehículos de inversión. Por un lado, operaciones de factoring, operaciones de confirming y además en créditos corporativos que tienen garantías hipotecarias, ¿no? Si por ahí hay alguien en los asistentes que no tiene claro qué es factoring y confirming, no se preocupen que vamos a desarrollar estos conceptos. Y además, nuestro fondo también invierte en inversiones secundarias. Digamos que si encuentra una operación atractiva en el mercado que esté contemplada dentro de estas opciones secundarias, las va a tomar. Por ejemplo, depósitos overnight, ¿no? Que para rentabilizar el dinero a través de alguna cuenta, o alguna otra que esté contemplada dentro del reglamento de inversiones. Porque esto también es importante mencionarlo. Cada fondo tiene un documento, un reglamento de inversiones que establece claramente cuáles son las políticas de inversión, establece límites de concentración, tamaño de operaciones y demás detalles que siempre hay que estar muy atento a la hora de tomar una decisión, porque eso sí, mientras que un reglamento esté claramente definido, las reglas de juego dentro del fondo van a ser las correctas, van a ser las adecuadas, y por supuesto esto siempre es en pro del inversionista, para cuidar justamente esta masa patrimonial de la que venimos hablando. Y justamente vengo a este punto que les decía. ¿Qué es factoring? Probablemente muchos han escuchado este término como tal, pero lo vamos a poner en términos bastante sencillos. Factoring es un mecanismo de financiamiento en el cual las micro y pequeñas empresas quieren adelantar el cobro de sus facturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una micro o pequeña empresa que tiene una factura que va a ser pagada en 100 días, pero no puede esperar este periodo porque tiene que continuar produciendo, tiene que pagar planilla, tiene gastos, entonces lo que hace es acceder a una operación de factoring, ¿no? Y entonces, a través del crowdfunding, ¿no? Que básicamente es el fondeo en masa, por traducirlo de alguna manera, un fondeo en grupo, nosotros hacemos que los inversionistas puedan invertir en estas facturas, en estas operaciones que requieren de financiamiento. Nosotros nos encargamos de conectarlos, nosotros funcionamos como el intermediario y los inversionistas pueden invertir parcialmente. Es decir, si hay una operación por 100.000 soles, no implica que un inversionista tenga que invertir los 100.000 soles. No, puede invertir en realidad desde montos mucho más pequeños. Por otro lado, no sé si acá en este punto quisieras agregar algo, Sergio. No, creo que es bastante claro. Igual en un momento vamos a ver a detalle cómo es que funciona el factoring, si es que no lo entendieron con un pequeño ejemplo. Perfecto. Entonces, veamos por qué invertir en facturas con FinSmart, ¿no? Esta parte es muy, muy importante. En primer lugar, somos una plataforma 100% digital, somos una empresa muy ágil en cuanto a nuestras operaciones. Todo se realiza a través de nuestra plataforma, ¿no? Además que, y de nuevo subrayo este término, podemos diversificar la inversión, ¿no? En diversas facturas, porque como bien mencionaba,
no es que un inversionista tiene que invertir en el total de una operación, sino que puede distribuir su capital en diversas operaciones, combinando tasas, plazos, sectores. Es muy importante analizar los sectores. Por ejemplo, Sergio hizo mucho hincapié en minería, energía y otros sectores que son bastante sólidos en nuestro país. Asimismo, Finsmart, nosotros como empresa intermediaria, realizamos una evaluación previa sobre el pagador y las facturas que quieren descontar, ¿no? Por supuesto, esto a fin de minimizar el riesgo. Y acá es importante decirlo, el riesgo nunca va a ser cero, no lo digo solamente por factoring confirming ni en los fondos de inversiones, sino en general. Ni siquiera los plazos fijos tienen riesgo cero. Si alguien les dice que hay un tipo de inversión que tiene riesgo cero, por favor no les crean porque realmente no es así. El mercado no funciona de esa manera. Y finalmente, a través de nuestro modelo de inversiones, cada inversionista decide cómo estructurar su portafolio. Repito, combinando tasas, plazos, sectores y, de acuerdo al perfil de riesgo, tiene la exposición que mejor considere. Ahora, Sergio, ¿quisieras tú contar un poco sobre nuestras cifras? Claro que sí, de hecho Finsor ya va a cumplir bastantes años dentro del mercado desde el 2018. Ya hemos financiado más de 1.200 millones de facturas. Y eso gracias pues a los inversionistas que confiaron en nosotros desde un inicio, ¿no? Y que han ido creciendo gracias a la buena experiencia que han tenido con nosotros. Tenemos más de 20.900 inversionistas registrados en nuestra plataforma, ya sean personas naturales o fondos de inversión también que invierten con nosotros para poder generar rentabilidad. Tenemos más de 6.200 empresas que confían en Finsmart para poder adelantarle el pago de sus facturas. Y esto pues, puede significar una orden de compra para ellos, pagar planillas, pagar CTS también ahora. Así que las empresas también son parte del motor y que nosotros quisimos darles una opción de financiamiento a estas empresas para que sigan creciendo. Y tenemos un ratio de efectividad de cobranza del 99.4, ¿no? Lo ideal es que sea el 100%, pero como les digo, siempre hay un riesgo inherente a las inversiones, ¿no? Así que es importante eso, también poder conocerlo para no sesgar su decisión y tengan una estrategia clara. Algo que no comentamos, creo, Tarek, que es que estamos inscritos en el registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito general. Y eso es súper importante, porque sin eso no puedes trabajar con Cavalli. Y para trabajar con Cavalli, que es la empresa, la que custodia los títulos valores, es decir, las facturas negociables, pues si no la factura no se vuelve en título valor y no tiene exigibilidad de cobro, ¿no? Así que es súper importante eso. Si es que ustedes quieren invertir en factoring, fíjense antes que esté la empresa en el registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la ley general. ¿Qué potencial tenemos de invertir de crowdfactoring con Finsmart? Y acá separo, ¿no? Ya hemos explicado el primer instrumento, que es la gestora de fondo de inversión, y otro que es la plataforma de factoring. Primero que tienes un retorno atractivo, tanto en soles como en dólares. Ahora baja un poco la tasa desde el 11%, para serles sincero. Tanto en soles como en dólares, el piso que tenemos es del 11%. Tienes la opción de invertir a corto plazo. Si es que necesitas tu dinero pues, en un plazo menor a un año, puedes invertir en facturas desde 15 días hasta 120 días. Y va a depender un montón de cuál es el perfil de inversión que ustedes tienen. Y también de nosotros, en el tipo de opciones que les vamos a dar, ¿no? De hecho, tenemos un equipo comercial que siempre está buscando constantemente operaciones que se acomoden al perfil de nuestros inversionistas, ¿no? Facturas de corto plazo, de largo plazo. Largo plazo llamamos 120 días dentro del ecosistema. Diferentes sectores, ¿no? Diferentes pagadores para que puedan diversificar su portafolio. Y como les dije, es un principio que vamos a insistir mucho durante esa presentación. La posibilidad de que ustedes puedan diversificar con facturas, pues normalmente trabajamos con el top 5.000. Van a haber facturas de empresas que pues les suenan muy conocidas, ¿no? Como Delosi, Maersk, Bacus, AGPER, hoy día salieron unas de Avinca también, ¿no? Empresas que de repente no les suenan tanto porque no están familiarizados con el sector o no es una empresa tan comercial, pero en realidad pues tienen un buen nivel de facturación, ¿no? Y además que puedes invertir desde cualquier parte del Perú o del extranjero.
La única condición es que tengas pues, un dispositivo móvil con acceso a Internet para que puedas ingresar a la plataforma con tu usuario y tu contraseña y puedas ver las diferentes opciones que tenemos. Ahora, Tarek, ¿me ayudas para que podamos simular? Si es que desean, pueden escanear este QR para poder ver cuál sería el potencial de ganancia que tienen si es que invierten en factoring, ¿no? Les dejo acá el QR para que lo puedan ir escaneando. Ustedes pueden simular, ok, si hago un aporte inicial, no sé, de 5.000 soles y quizás cada 60 días, cada 30 días aporto una parte de mi sueldo a ese fondo, ¿no? ¿Cuánto sería mi ganancia al, no sé, cuarto, 5 años, quinto año, ¿no? Y ya tengan más o menos una perspectiva de cuál sería su ganancia, ¿no? Eso es súper importante y ahí Tarek, no sé si me puedes ayudar para que, si escanean el QR, les va a dirigir a la página y Tarek nos va a mostrar eh, un poco de la proyección. Si invierten su CTS, por ejemplo, y acá diversifiquemos, si quieren retirar toda su CTS, no lo coloquen todo en factoring, sería mentirles, oye, no, coloca todo lo acá, no, diversifica, de repente tengan para una inicial de un departamento, la otra parte inviértelo en factoring, otra déjala en tu CTS, ¿no? Como digo, puedas diversificar y tener en diferentes vehículos de inversión para que tengas un portafolio saludable. A ver, ¿me ayudas con la...? Efectivamente. Efectivamente, y de hecho esta calculadora que hemos diseñado está realmente buena. Ya estoy compartiendo la pantalla. Y bueno, acá está todo lo que trata el webinar, ¿no? Sobre la CTS y el retiro, ¿no? Que, mejor dicho, el depósito y el potencial retiro dependiendo de cada inversionista. Y vamos a ir a esta parte donde dice proyecta tu rentabilidad, ¿no? Donde vamos a simular, vamos a colocar que el monto de la CTS es de 5.000 soles y que después vamos a tener el buen hábito de invertir 500 soles cada 60 días. Lógicamente esto es opcional, pero acá yo quiero mencionar que cuando hablamos de inversiones hay que tenerlo, hay que considerarlo como un hábito, como un buen hábito. Recibimos el sueldo, disponemos la cantidad para los gastos básicos, los gastos fijos, digamos, que son innegociables. Luego disponemos los gastos, digamos, para pequeños gustitos que nos damos los fines de semana, ¿no? Después ahorros y después inversiones, ¿no? Que de hecho la mejor opción siempre va a ser invertirlo por los factores silenciosos como la inflación que hemos visto. Entonces, vamos a proyectar que el monto de la CTS es 5.000 soles y que en efecto la persona quiere invertir los 5.000 soles y que como un aporte cada 60 días está destinando 500 soles. 500 soles de estos ingresos. Entonces, vamos a calcular la rentabilidad. La calculadora por defecto está enviando una simulación a 5 años y podemos ver lo siguiente. Que el momento cero, cuando empezamos invirtiendo 5.000 soles y con los aportes de 500 soles cada 60 días, tenemos que en 5 años el total de aportes va a ser de 20.000 soles. Y siguiendo una rentabilidad estimada como la que estábamos conversando, vamos a obtener un rendimiento neto de 9.340.85, teniendo un patrimonio final al cabo de los 5 años de 29.340, ¿no? Un rendimiento bastante atractivo, muy por encima de la banca tradicional y las opciones que hemos visto. Y acá podemos ver el desglose, ¿no? Año 1, cuánto hemos aportado, o sea, a nivel acumulado, 8.000 soles, que rinde 784 soles aproximadamente, dándonos un saldo. Y así este saldo, con el resto de aportaciones, va a seguir creciendo. Y acá lo que podemos ver es el poder del interés compuesto. Porque si bien nuestra inversión empieza en 5.000 soles, eso se capitaliza, además de los aportes cada 60 días, y al final del año terminan siendo 8.784 y esta se convierte en nuestra nueva base para el rendimiento del siguiente año. Y así sucesivamente. De hecho, hago mucho hincapié en esto, el poder del interés compuesto es clave en inversiones y hay que tenerlo muy presente. Y repito, el invertir tiene que ser un hábito, un buen hábito, tiene que ser parte del presupuesto
que destinamos en el mes, yo lo recomiendo mucho, separar una parte para invertir, ¿no? Esto va a ser un hábito que posiblemente muchas personas lo ven a 6 meses y no resulta tan atractivo, pero cuando lo vemos en el mediano, largo plazo, como lo estamos viendo, la figura cambia completamente. Entonces hay que también acostumbrarnos a ver mejor dicho, a tener esta visión de largo plazo, ¿no? Porque ahí es realmente cuando se ven los resultados. Y bueno, acá tenemos el disclaimer, ¿no? Que ustedes también lo pueden revisar. Y en este punto voy a dejar de compartir. Igual si es que después hay alguna duda, podemos volver a abrir la calculadora para aclarar cualquier duda que haya surgido. Buenísimo. Y sí quiero aportar, como dijiste, Tarek, es un buen hábito, ¿no? Poder destinar una parte de nuestro sueldo, de nuestro ingreso fijo a las inversiones, ¿no? Porque normalmente cuando tenemos algún tipo de excedente, lo que hacemos es destinarlo al gasto. Así que es importante poder ordenarlos bien y que no sea solo el gasto. Cuando recibimos gratificación, CTS, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es, pues, ya, ok, voy a irme de viaje o planeo en gastarlo. No, la idea es piensa un poquito más allá y ordenémonos para que puedas tener algún instrumento de inversión que se acomode a lo que estás buscando, ¿no? Quizás buscas algo más de largo plazo, como la gestora de fondo, o algo más de corto plazo, como el factoring, o ya no quieres acá, sino de repente a nivel internacional, no quieres invertir en Perú, también se puede hacer a través de diferentes instrumentos. Eh, Algo importante, creo que no hemos mencionado todavía, es que el tipo de inversión, tanto la de factoring como la de la gestora, es efecto impuesto a la renta, un tema tributario, ¿ya? Las personas, los domiciliados, graban el 5% solo sobre las ganancias. Si tú invertiste 10.000 soles y sobre esos 10.000 tú ganaste 500 soles nada más, sobre esos 500 soles su no dice, ok, Finsmart tienes que retenerle 5% y pagarme a mí. No nos podemos librar de SUNAT, no podemos hacer esa evasión tributaria, así que, pero nosotros, para su tranquilidad, nosotros nos encargamos de ese proceso, ¿ya? Y es importante que lo puedan conocer también porque de repente no lo tienen estipulado y es parte importante para que se puedan tener la transparencia de cuál sería su ganancia real, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de nuestra plataforma, de hecho. Denme un momento para poder compartirles nuestra plataforma, que es bastante intuitiva. Hemos tratado pues, de crear esta plataforma junto con los inversionistas. Esa no es la primera versión, definitivamente. Así no empezó la plataforma. Pero gracias a los inversionistas, pues hemos podido construir una plataforma mucho más amigable, mucho más intuitiva, ¿no? Para que tanto usuarios actuales como usuarios nuevos puedan hacer uso de ella sin ningún tipo de ayuda. Esta es nuestra plataforma y por default lo que va a mostrar son las oportunidades que tenemos, ¿no? Nosotros diariamente publicamos operaciones nuevas, tanto en soles como en dólares, ¿no? De hecho, tenemos 2 cortes en el día en donde publicamos nuevas operaciones, 12:30 y 5:30 de la tarde. Y acá vemos la sección de publicadas. Voy a agrandar un poco más mi pantalla por si que no se ve. Tenemos la sección de publicadas y por publicar. Las publicadas son aquellas operaciones que ya están disponibles para que el inversionista pues, pueda colocar el dinero, ¿no? Ahorita están disponibles varias operaciones. Tenemos MG Infraestructura, Almacenes Frío Narval, Limacor, Autonisa, Taller de Diseño, que esas son en soles. En dólares todavía tenemos, sí, todavía tenemos operaciones de diferentes rubros, ¿no? De hecho, las tasas, como ven, están muy parecidas a las de soles, no discriminamos acá por moneda. Vas a ver tasas anualizadas del 13%, 11.5, 11, que es la mínima que les decía, ¿no? Y diferentes sectores, Minera Titán, bueno, acá también Minería, Servillantas, que es una empresa con la cual venimos trabajando de bastante tiempo, Incasberry, que es el sector agro. Mañana también van a salir facturas y son justamente en las que están por publicar. Por publicar podemos decir que es una especie de vitrina en donde el inversionista va a poder ver la operación, va a poder simular, pero no va a poder tocar, ¿no? Como EPSA, por ejemplo, que es en dólares que sale mañana, ¿no? Viernes 15 de mayo a las 12:30 esa factura de por publicar va a pasar a publicadas. Y si le damos clic a cualquier operación, pues vamos a poder ver mayor detalle. No, EPSA, por ejemplo, que es una empresa de removimientos de tierra bastante grande. Vamos a
ver acá un poco de detalle, ¿no? La tasa que se ofrece por esta operación, la anualizada, la mensual, cuál es la fecha de cobro esperada, ¿ya? Y acá voy a detenerme un poco. En un mundo utópico, las empresas pagarían el mismo día del vencimiento. Eso en el ecosistema de factoring no sucede. Ya las empresas luego del vencimiento se suelen tomar entre 8 a 10 días hábiles de gracia, entre comillas. Digo de gracia, entre comillas, porque igual el inversionista va a seguir generando interés hasta que pague la factura, ¿no? Por ejemplo, al grupo AGPER. AGPER suele demorarse un poco en el pago de sus facturas y suele tomar esos 8 días. Pongamos que no pagó el 12 del 8, sino pagó el 20 de agosto. El interés se va a recalcular hasta el 20 de agosto que efectivamente pagó la factura, ¿no? Así que el inversionista no deja de percibir sus intereses. Vamos a ver el código de la factura, si son una sola factura, son varias facturas que se están descontando dentro de la operación, y si es una operación de factoring o de confirming, porque también trabajamos con confirming. Si entendieron el factoring, el confirming es todo lo contrario. ¿Ya? El confirming es una empresa pagadora que me dice, oye, necesito que le pagues a mi proveedor, porque me es un proveedor crítico y necesito pagarle sus facturas. Págale tú, Finsmar, la factura y yo me encargo de pagarte a ti cuando llegue la fecha de vencimiento acá en 90 días. Y yo asumo la comisión de eso, que mi proveedor simplemente reciba su dinero. ¿Ya? En la plataforma también van a poder ver una breve reseña sobre la empresa, ¿no? Porque de repente les digo, oye, EPSA, ¿quién será EPSA? No tengo ni idea, ¿no? Pero si entramos acá, vamos a ver que EPSA es una empresa especializada en removimientos de tierra, como le decía, pertenece a un grupo de más de 50 años en el sector. Ellos están a nivel internacional, tienen en Australia, en España, en varios sitios. Es una empresa bastante grande. Van a ver datos de facturación que han tenido en los últimos años. ¿No? Esta es una empresa que al cierre de 2022 tuvo una facturación de 30 millones, al cierre del 2023 32, 2024 28, y ahora que tengamos con la presentación de DJ vamos a tener el top de las empresas del cierre del 2025 para saber cuál fue la facturación que tuvo. Vamos a ver datos de riesgo, ¿no? Que esto es súper importante para poder otorgarle un rating a la empresa. Esas son las variables cuantitativas que nosotros evaluamos a la hora de aceptar una operación. No, de hecho, esa empresa es bastante buena. Van a ver que tiene un historial súper bueno con nosotros. Sin embargo, su experiencia a nivel financiero en Perú es nula. Y esto hace que se le baje el puntaje. Porque probablemente se apalanca a través de la matriz que está en el exterior. ¿No? Y eso suele pasar en varias empresas. Por eso no satanicemos a las que tienen rating B. Las que tengan rating B no significa que sean empresas malas, sino que básicamente por alguna de esas variables se le baja el puntaje, ¿no? Vamos a evaluar qué tipo de sociedad es, si es una sociedad anónima abierta, cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada. EIRL no creo que vean en la plataforma, a menos que sea parte de un grupo grande, ¿no? Y lo explicamos dentro de la reseña. Años de creación para saber la expertise que tiene dentro de la industria, ¿no? La antigüedad. Nos da bastante luces de eso también porque ha tenido una buena administración, por lo tanto ha durado tantos años. ¿Cómo está en el padrón de SUNAT? Si está como agente de retención, de percepción, buen contribuyente, para saber qué tan buen pagador de sus impuestos es, ¿no? Si no le paga SUNAT, pues no me va a pagar a mí tampoco. Número de trabajadores, que ahí nos ayudan dos cosas. Uno, para saber el tamaño de la empresa, y dos, para saber cuál es el flujo mínimo que debe manejar de manera mensual, porque finalmente la planilla pues las tienen que pagar de manera mensual, ¿no? Experiencia, como les decía, en el sistema financiero peruano, tanto deuda directa o indirecta. La idea es que tenga experiencia. Nuestro equipo de riesgo solicita que tenga una experiencia como mínimo de 5 millones de soles, ¿no? Para saber cómo se ha ido comportando con los financiamientos que le da el banco. Lo cual me lleva al otro punto, que es las garantías hipotecarias, que son esas garantías que las empresas ponen a favor de la entidad financiera, del banco, ¿no? Para poder respaldar las obligaciones, los compromisos financieros que tienen, pero también nos ayuda a medir un poco el nivel de activos que tienen. Los protestos sin aclarar, ¿no? Que son aquellos títulos, valores, pagarés, letras, facturas, que no los ha pagado a tiempo, ¿no? La idea es que eso sea cero. Normalmente hay muchas empresas que ya pagan, solamente que no piden la baja en la Cámara de Comercio, por ejemplo. A GPR, nuevamente. GPR tiene protestos nuestros, ¿no? Que no ha pedido la baja, todavía están hace años ahí, pero ya nos pagó. Solamente que es tarea de ellos solicitar esta baja de protestos. ¿Ya? Pero lo ideal es que sea cero. O que el protesto sea mínimo en comparación a su nivel de facturación. Por ejemplo, EXA, la empresa de explosivos que anteriormente era del grupo Breca,
y ahora es el Grupo Orica, tiene Protesto, pero es una empresa que factura más de 1 billón de soles, una empresa enorme. Entonces, el Protesto que tenga no nos hace mucho ruido, ¿no? El nivel de importaciones y de exportaciones también es súper importante en algunas industrias. Hablamos de la industria retail, por ejemplo, ¿no? Que quiero saber cuánto importa, porque va a ir de la mano con la facturación que tiene. Mientras más importa, que va a ir con las tendencias de demanda que tenga por parte del mercado, o sea, que está yéndole bien, ha aumentado sus importaciones respecto al año anterior o no, ¿no? En nivel de exportaciones, en industrias como la minería, las agroexportadoras, para compararlas cómo le está yendo, que al cierre del abril del 2025 le fue mejor que al cierre de 2026, este año le fue mejor, ¿no? Eso también es interesante analizar. Y nosotros actualizamos cada 90 días esta información. Ya de hecho, esta cuando fue la última vez que se actualizó fue el 26 de marzo, así que ya le toca evaluación nuevamente. Igual siempre que hay operaciones se hace una microevaluación, pero la profunda se hace cada 90 días. Y acá van a ver el historial que la empresa tiene con nosotros, ¿no? Cuántas facturas ya nos ha pagado. Voy a ver si no está cargándolo. No carga, ¿no, Tarek? No, no A está ver, cargando, ahí se ha colgado. Uh-huh. lo veo. Van a ver en esa parte el historial que la empresa tiene con nosotros y acá van a ver el comportamiento, ¿no? Van a ver empresas pues, que pagan puntual, otras que no son tan puntuales, como les digo, pero que es bastante normal dentro del ecosistema de factoring, ¿no? Que se tomen estos 8 a 10 días hábiles en hacer el abono de la factura. EPSA, por ejemplo, como les dije, a ver, esperemos que cargue la data. Ya nos ha pagado un buen grupo de facturas. De hecho, venimos trabajando con ellos desde el 2021, si no mal no recuerdo. Acá está. Con ellos tenemos ya 107 operaciones finalizadas. Actualmente tienen 9 facturas en curso. En mora, más de 8 días no tienen ninguna. Y el promedio de mora con Finsmar es de 0.38 días. O sea que paga el mismo día del vencimiento, ¿no? Alguna vez un día después, por eso tiene ese 0.38, pero es una empresa bastante puntual con sus pagos. Y así van a poder ver de cada una de ellas, tanto en soles como en dólares, van a poder ver el detalle de cada una de esas operaciones, como Almacenes Trío Narval, por ejemplo, que es una empresa que le brinda soluciones logísticas de cadena de frío y atiende empresas como Totus, Redondos, empresas de ese tipo y ha tenido un buen nivel de facturación. Pero además tenemos un pagaré, ¿no? Como acá lo señalamos. Cabe señalar que esta operación se encuentra respaldada por un pagaré que firmó la empresa pagadora, lo cual nos brinda un mayor respaldo, ¿no? Y van a haber también operaciones que tienen algunas garantías hipotecarias, ¿no? O algún tipo de garantía adicional para que lo puedan saber y eso les permita también tomar una decisión de inversión. En la plataforma, pues van a poder registrar N número de cuentas bancarias. Y eso es importante, la cuenta bancaria debe estar a su nombre. Si es una cuenta mancomunada, al menos ustedes deben ser uno de los titulares, ya para que no tengamos ningún problema por el tema de prevención de lavado de activos, que desde ahora ya tenemos un proceso, de hecho, también al registro, donde ustedes, inversionistas, deben presentar una declaración jurada. Y esto es para poder tener todo limpio en cuanto a la superintendencia. Acá van a poder registrar el número de cuenta en soles, en dólares, es bastante simple. Seleccionan simplemente el banco desde donde van a hacer el depósito, su número de cuenta, el CCI, y si es que es una cuenta en soles o en dólares. Y simplemente le dan a guardar. Oye, Sergio, ya quiero hacer mi primer depósito. ¿A dónde hago el depósito? Súper simple. Igual en la plataforma van a la parte de transacciones financieras. Y por default les va a salir de depósitos. Le dan clic a ese botón azul que dice nuevo depósito y acá van a poder encontrar nuestras cuentas bancarias, tanto en soles como en dólares. Pueden hacer la transferencia desde su aplicación o desde su banca móvil a cualquiera de nuestras cuentas, pero no se olviden de guardar el voucher, el comprobante de pago, ya porque es algo que le vamos a pedir que suban, donde se vea claramente el número de operación, la cuenta y el monto, para poder hacer una conciliación bancaria más rápida y puedan validar su depósito rápido también. ¿No? Acá ponemos la cuenta desde donde hemos hecho el depósito, el monto que hemos depositado y subimos el voucher acá.
y le damos clic a siguiente y a nuestro equipo de tesorería se va a encargar de poder validar su depósito y ya lo tengan como un dinero disponible dentro de la plataforma para que puedan invertir. Acá recuerden, ustedes pueden invertir en las facturas que ustedes quieran. De repente a las 12:30 no salió ninguna que sea de su perfil, pero a las 5:30 sí. Así que hay que estar con mucho ojo, muy atentos a la plataforma. Y básicamente, pues, eso es la plataforma, como les dije, es bastante intuitiva. Ya, igual los invito, por favor, si es que todavía quedan dudas o si no alcanzamos a responder todas sus preguntas, a que puedan agendar una reunión. Les está saliendo en la parte inferior izquierda un pop-up para que puedan agendar una reunión con algún especialista de nuestro equipo y pueda aclarar las consultas que tengan tanto de la plataforma como de la gestora de fondos. Así que pueden agendar una reunión con Tarek o con Fedelia o con Claudia, que son parte de nuestro equipo de ejecutivos de inversiones, ¿no? Y pueda tener ese espacio uno a uno y se les puede explicar con mayor claridad cada uno de estos instrumentos. No hemos terminado todavía, así que espérenme unos minutos. Ahora sí. Vamos con algunas preguntas que nos suelen hacer nuestros inversionistas o los nuevos usuarios. ¿Ya? Primero, a ver, Tarek, creo que eso va a responder a una de las preguntas que nos han hecho, que he visto que nos han hecho por acá en el chat. ¿Con qué tipo de factoring trabajamos? Efectivamente, sí vi esa pregunta y es muy interesante porque nosotros trabajamos con factoring con recurso. Esto implica que la empresa cedente sigue siendo responsable si es que el deudor no paga, ¿no? Poniéndolo en términos más sencillos, la empresa que solicita el financiamiento también es responsable si es que el deudor cae en un incumplimiento, ¿no? Nosotros podemos ir contra esta empresa también para reclamar el pago. Perfecto. ¿Y qué me dices sobre el monto mínimo de inversión, Sergio? Acá separo dos términos, ya el monto mínimo de inversión con el monto mínimo de depósito. El monto mínimo de depósito, y de hecho eso va muy de la mano con la filosofía de Finsmar, con la cual nace Finsmar, es de democratizar las inversiones, ¿no? Anteriormente teníamos este concepto de que, oye, para invertir hay que ser economista, financiero, contador, y hay que tener un monto alto de inversión. En nuestra plataforma no. En nuestra plataforma puedes invertir desde 1.000 soles o $300 como primer depósito. Pero como dijimos desde el inicio de esta presentación, hay que diversificar. El monto mínimo en el cual puedes invertir por operación es desde 100 soles o $33. Pongamos que en tu caso solamente tengas 1.000 soles, no de todo capital. Entonces la idea es que puedas diversificar. Coloca 100 en una, 200 en otra, 100 en otra más, ¿no? Y así vas armando tu portafolio. ¿Para qué? Para reducir el riesgo. Ahora, ¿qué comisiones cobramos a los inversionistas? De acá, Tarek, creo que eso no hemos hablado durante la presentación. Muy importante porque a la hora de invertir es muy importante considerar qué comisiones nos van a cobrar desde el otro lado, ¿no? Los que gestionan estas inversiones o los intermediarios. En nuestro caso, las comisiones son cero, no cobramos ni por uso de plataforma, ni por cobranza exitosa, ni por gestión de la plataforma como tal, ¿no? Nosotros no cobramos ninguna comisión, lo mencionó Sergio, lo único que el inversionista tiene que pagar, y esto por ley, es el 5% de renta de segunda categoría que nosotros nos encargamos de retener automáticamente al finalizar una operación. Por ponerlo en términos, en números redondos, si una operación te entrega 100 soles de rentabilidad, retenemos 5 soles, que son renta de segunda categoría, y 95 soles son ganancia neta para el inversionista. Ahora, Sergio, ¿quién se encarga de cobrar las facturas? Importante. Como dijo Tarek, nosotros no cobramos comisión al inversionista, solamente hacemos esta retención, que es un tema 100% tributario. ¿Qué es importante? ¿Quién se encarga de las cobranzas? Nosotros. ¿Por qué? Se preguntarán, oye, Finsbar, no cobras comisión, ¿y de dónde ganas? ¿No? No somos una ONG definitivamente, ¿no? Nos interesa tener pues un retorno. ¿Y esto cómo se da? A través de la empresa pagadora o la empresa que hace el descuento de la factura. Y eso se da siempre y cuando la factura se cobre. Entonces, tanto ustedes, inversionistas, como Finsmar, pues tiene ese ímpetu, ese interés de poder cobrar la factura de manera exitosa.
¿no? Y para eso tenemos un equipo de expertos, un equipo de cobranza que se va a encargar de este proceso para poder cobrar las facturas. Tenemos un proceso de cobranza preventiva, que son días antes de que la factura venza. Tenemos la cobranza activa, que es justamente el día de vencimiento. Estamos insistiendo, oye, por si acaso no te olvides que esta factura no le pertenece a tu proveedor, sino que ya yo soy el nuevo titular de la factura y me la tienes que pagar a mí. Porque si no, no puedo redimirla ante Cavalli y vas a quedar como moroso, ¿no? Y bueno, dentro de los días de gracias también hay este seguimiento. Pero por el lado de cobranza, nosotros nos encargamos de poder hacer toda la gestión. Por último, Tarek, y eso creo que sí lo hemos dicho, o yo lo dije, ¿no? Cada cuando publicamos facturas en la plataforma. 2 veces al día, 2 horarios, 12:30 y 5:30 de la tarde, ¿no? Son los horarios en los cuales nosotros publicamos facturas y aprovecho en este punto para invitarlos a unirse a nuestro canal de Telegram. Pueden escanear el QR porque a cada día nosotros subimos la información de las operaciones que van a salir previo a los cortes, 12:30 y 5:30, la información con la que han visto junto con Sergio, que está en la plataforma, pero además en Telegram lo van a encontrar en un mensaje unificado que muchas veces resulta más cómodo de leer y además que Telegram va a servir como una alerta para que puedan estar atentos a las operaciones que estamos por emitir, ¿no? Es así como se ve un mensaje de Telegram, ¿no? Donde van a poder encontrar desde la información más básica de la empresa, ¿no? El RUC, la razón social, posterior a ello van a encontrar qué tipo de operaciones, si es factoring o confirming, el número, el correlativo de la factura, el monto de la operación, la fecha proyectada de cobro, ¿no? La tasa anualizada y la tasa mensual, para que tengan una referencia clara del rendimiento, y la ganancia potencial de toda la operación, ¿no? Asimismo, van a poder encontrar la información de riesgos, justamente lo que les contaba Sergio, el rating que nuestra área de riesgos le ha otorgado, el sector al que pertenece. Muy importante esto, tener en cuenta en qué sector se está invirtiendo. Recuerden que hemos hablado de invertir con un nivel de conciencia donde se evalúan todas las aristas, todas las variables posibles para tomar una buena decisión, ¿no? Asimismo van a encontrar el nivel de facturación, la deuda directa, la deuda indirecta, la actividad de comercio exterior y demás datos que les contó Sergio, además de una breve reseña de la empresa. Como bien lo dijo antes Sergio, posiblemente escuchan alguna empresa que de buenas a primeras no les suena, pero al leer esta reseña se encuentran con que es una empresa que ya tiene años en el mercado y, digamos, tiene una actividad muy interesante. Estos son nuestros canales de contacto oficiales, tienen nuestro teléfono, un mail de soporte y por supuesto además en la página principal tenemos un chat web, ¿no? Que es gestionado por humanos, es una persona que está a cargo de este chat, muy importante hoy en día, y nuestro horario de atención es de 8:30 a 5:30 de la tarde. Y también los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube, ¿no? Siempre estamos subiendo contenido muy variado también sobre educación financiera, porque como lo dijimos, nuestro propósito es fomentar las inversiones, pero como un hábito, un buen hábito para que el capital siempre esté creciendo y a futuro tengamos buenos resultados. Y yo creo que estamos para pasar a la parte de preguntas y respuestas, Sergio. Sí, de hecho, me veo que tenemos bastantes preguntas, así que excelente, ojalá nos dé tiempo. Si no, nuevamente los invito a que puedan agendar una reunión con algún especialista de nuestra empresa para que puedan absorber las consultas que puedan tener, ¿no? Este es un espacio privado que van a tener con alguno de los ejecutivos y puedan absorber las consultas que tengan, tanto del fondo como de la plataforma. A ver, vamos con la primera que nos da Jonathan. A ver, ¿cómo puedo invertir en una gestora de fondos? ¿Cuál es el mínimo de capital para invertir en la gestora y cuáles son las desventajas de la gestora? ¿Cuál es la mejor opción para invertir? ¿En una gestora de fondos o en el factoring? A ver, esa voy yo. ¿Cómo puedes invertir? Va a depender, ¿no? Primero siempre averiguaría la gestora en qué está invirtiendo, ¿no? ¿Cuál es el instrumento si es que acomoda? Si hablas de FinSmart, en realidad es súper fácil, es un proceso 100% digital,
lo primero que hacemos es generar una declaración jurada para que puedas pasar por una evaluación por nuestro oficial de cumplimientos. Estamos muy parametrados por la SBS en la parte de prevención del lavado de activos, ¿no? Y eso es súper importante para que todo el proceso sea bastante fluido. El monto mínimo de capital es desde 20.000 soles o 6.500 dólares, lo cual me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que es una cierta desventaja, porque el fondo, pues sí, ya aplica un capital mayor a diferencia de la plataforma, en la cual puedes invertir, como dije, 1.000 soles o 300 dólares. En el fondo de inversión sí se necesita un mayor capital, que es una de las desventajas, creería yo, que tiene el fondo. ¿Cuál es la mejor opción para invertir? ¿Gestora o el factoring? No hay ninguna mejor, va a depender un poco del perfil que tú tengas, ¿no? Tú buscas un instrumento de mediano plazo, más de corto plazo, el capital que tú quieras invertir, si es que tienes esos 20.000 soles o los 7.000 dólares, o si es que solamente tienes el capital o es un capital menor para que puedas ingresar a las operaciones de factoring, ¿no? Así que espero haber absuelto tus consultas, Jonathan. Igual, como les digo, pueden agendar una reunión, ¿no? El rendimiento también, que es la siguiente pregunta que nos hace Andrés. ¿Cuál es el rendimiento que tenemos en nuestra gestora de fondo y normalmente también en Factoring, Tarek? En la gestora de fondo tenemos un rendimiento esperado, un rendimiento base de 12% anual en soles y 11% en dólares. Y por otro lado, en las operaciones de factoring y confirming, las operaciones van a variar entre 11 y 16, 18% en algunos casos, siempre en tasas anuales. Buenísimo, a ver. Acá tenemos una serie de ¿Me ayudas preguntas. con esta, por favor? Dice, ¿la gestora de crédito con garantía inmobiliaria solo es a empresas corporativas y a personas naturales? Efectivamente, nuestro fondo de inversiones, recordemos que diversifica factoring, confirming y créditos corporativos que tienen garantías hipotecarias. En este caso, efectivamente, solamente son créditos a empresas. No trabajamos con personas naturales. Correcto. Ahora, si hablas de cara al inversionista, si tú quieres invertir como persona natural o como empresa, puedes hacerlo. Lo único que va a variar es básicamente la retención del impuesto a la renta, ¿no? Como persona natural sí te hacemos la retención del impuesto a la renta, como persona jurídica no, ¿no? Ahí su impuesto, tu retorno bruto va a ser igual al retorno neto, y como empresa ya se encarga pues tu equipo contable de poder declarar esos ingresos y puedan aplicar la retención que sea la adecuada. Efectivamente, y acá Fidel nos pregunta, bueno, en realidad son tres preguntas. La primera es si las operaciones de factoring, esto respecto a la gestora de fondos, si las operaciones de factoring en las que se invierten son con recurso o sin recurso, siempre son con recurso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿hay tiempos mínimos de inversión o penalidad si quiero retirar los fondos? Sí, el tiempo mínimo de inversión es de un año. En realidad, nuestro fondo actualmente tiene un horizonte de 3 años, pero si quisieras rescatar tus fondos al cabo del primero, lo puedes hacer. Y efectivamente, sí tiene una pequeña penalidad que es del 5% sobre la rentabilidad generada, ¿no? Esto básicamente porque el fondo, como dije, tiene un horizonte de 3 años. Ahora, ¿cuál es la rentabilidad del periodo 2025? Sergio, si no me equivoco, hasta ahora vamos acumulando 13.29 en soles. 39. 39. 13.39 en soles y justo hoy día me acaban de actualizar que es el 11.30 en dólares. ¿No? Recordemos que la esperada es 12% en soles y 11% en dólares, así que estamos un poco por arriba de lo que teníamos esperado. Efectivamente. Y acá una pregunta súper interesante también de Fidel que dice, ¿Finsmart actúa únicamente como gestora de fondos o también tiene posición junto con los inversores? No, en este caso nosotros actuamos únicamente como una gestora de fondos, básicamente por un tema de conflicto de intereses. Perfecto, ahora vamos con la siguiente. Esta me gusta. Andrés nos pregunta, ¿qué sucede con las facturas que no son pagadas? Ahí yo separo normalmente en tres escenarios. Los 8 días, 8 o 10 días que les dije que es muy normal, ¿no?
voy por un segundo escenario, el escenario de la reprogramación, que suele pasar mucho en diciembre, enero, ya que las empresas ya se van de vacaciones, están aprobando presupuestos para el próximo año, o ya están arreglando estados financieros. Las empresas suelen demorarse en diciembre, en enero. Bacus, por ejemplo, es una de las clásicas que si alguna factura vence en diciembre, no me la va a pagar en diciembre. Me dice, oye, ¿sabes qué, Finsmar? Me voy de vacaciones corporativas, recién regreso en enero te pago la factura. Ok. Pero no significa que la empresa simplemente cuando quiere una reprogramación la pide y está, sino que hay un protocolo con el equipo de cobranzas. Ok, ¿quieres reprogramar? Reunámonos. ¿Por qué estás pidiendo la reprogramación? ¿Cuál es el motivo? No sé, me falta liquidez, tengo una cuenta por cobrar, pero se va a demorar, he tenido ese proyecto y mira, ha tenido ciertas demoras, por lo tanto voy a tener demoras en el ingreso de flujo de dinero. Ok, te acepto la reprogramación, pero págame un 20%, amortízame y te acepto la reprogramación, ¿no? Y de ser así se comunica al inversionista. Inversionista, la empresa tal ha solicitado la reprogramación por esta factura, por tal y cual motivo, la nueva fecha de pago es esta, pero ha hecho una amortización del 20%, ¿no? Que es el segundo escenario. Tercer escenario, ¿ya? Que no suele pasar, pero sí puede. Hay una probabilidad, y sí quiero ser súper transparente con esto, que la empresa simplemente no se le dé la gana de pagar, ¿no? Ahí qué pasa si acciono ya no solo con mi equipo de cobranza, sino con mi equipo legal. Nosotros tenemos un equipo de cobranza y legal in-house que trabaja dentro de la planilla de Finsmar, ¿no? Como les dije hace un momento, tanto a Finsmar como a los inversionistas les interesa cobrar a Finsmar porque cuando cobres es donde ves verdaderamente la ganancia. Y si no, simplemente ha sido un gasto la operación y así pues el negocio no es rentable ni mucho menos sostenible. Entonces ya accionamos de manera legal a través de diferentes estrategias. Podemos pedir medidas cautelares, ir por la vía penal, ir por la vía concursal también. De hecho, podemos ir a través del Indecopi y decir, oye, la empresa no me está pagando, me debe más de 50 UITs, solicito el inicio del concurso de la empresa y va a una liquidación, ¿no? Ninguna empresa va a querer hacer eso, pero en realidad nos sirve como estrategia para poder presionar a la cobranza y ha funcionado. No les voy a decir que nunca hemos tenido caso legal, porque sí, los hemos tenido, muchos de ellos, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Y que sí suele demorar. No les voy a decir que no, está en 3 meses. Por teoría debería ser así porque la factura tiene un título ejecutable, es un título ejecutable y debería ser un proceso más corto. No funciona tanto así en la práctica. Nuestro Poder Judicial, pues sí, toma tiempo en poder resolver. Tratamos de que los juzgados donde vayamos sean juzgados que tengan más expertise en el tema comercial, ¿no? Y puedan resolver mucho más rápido. Tenemos un equipo legal bastante bueno que negocia, porque la idea no es mandar una empresa al concurso o mandar una empresa a tener pues un proceso civil ni embargarles la cuenta. Eso, oye, con esto te presiono para que me pagues, ¿no? Porque tengo que tener un debido proceso. Así que nosotros nos encargamos igual de esa gestión para poder presionar y mantenemos informados a los inversionistas de acuerdo a lo que se pueda, porque sí hay procesos que son muy privados, por ejemplo el proceso concursal. No se puede comentar sobre un proceso concursal sino hasta que salga el concurso, si no yo estoy fallando. Y eso puede ser contraproducente contra Finsman y contra los inversionistas también. Después tenemos a Jonathan que nos envía un saludo. Felicitaciones equipo Finsmart, están haciendo un buen trabajo y es transparente. Muchas gracias Jonathan. Y sí, de hecho una de nuestras principales características es la transparencia. Toda la información siempre la vamos a entregar, la vamos a hacer llegar de la manera más transparente porque creemos que es muy, muy importante en inversiones justamente llegar de esta manera al inversionista, ¿no? Es muy importante generar confianza y construir relaciones de largo plazo. Por otro lado, tenemos más preguntas. ¿Tienen sistema de referidos? Sergio, ¿podrías aclarar este punto? Claro que sí. Irma nos pregunta eso. Todavía no, Irma, de hecho, es una pregunta para que se la lleve a mi equipo de marketing. Por favor, tengamos un sistema de referidos que ya me están pidiendo bastante para poder aplicarlo. Así que, Irma, todavía no, pero apenas lo tengamos, no se preocupen que lo vamos a poder informar a través de nuestra plataforma o un correo para ya tener un sistema implementado y pues sea bueno también para seguir creciendo dentro de la familia de Fins. Ezequiel nos pregunta si la simulación CTS considera la inflación. Sí, Ezequiel, porque efectivamente los cálculos que hemos hecho los hemos realizado con una TEA, una rentabilidad anual de 12%. En ese sentido, estaríamos sí por encima de
del 4.01, que de momento es el dato que ha entregado el BCR. Entonces, con un rendimiento de 12% quedamos muy por encima de este dato de inflación. Sergio, acá tenemos una pregunta por parte de Karina que nos dice qué implica que el capital que se invierte no esté garantizado por el Fondo de Seguro Depositario. Perfecto, esa pregunta me gusta, de hecho, y acá siempre separamos el tema del ahorro con la inversión. ¿No? Nosotros no tenemos un fondo de seguro de depósito porque ya no sería una inversión, sería un ahorro, ¿no? Una inversión siempre va a conllevar un riesgo. Si tienes el fondo de seguro, ok, se cayó la inversión, pero cobro el seguro. Ya, se volvió ahorro eso. Y eso implica que la tasa sea más baja. Si yo te doy una tasa, pues el 3%, sí implicaría que tenga un seguro. ¿No? De hecho, hace unos años intentó aplicar un seguro al tema de factoring. No funcionó. No funcionó en el Perú, ¿no? Porque cubría eventualidades que eran totalmente ajenas al riesgo de la operación. O sea, te cubría si es que había temblor, terrorismo, cosas así. No aplicaba. Pero no tenemos un fondo de seguro, pero sí que tenemos garantías. Por ejemplo, en la gestora tenemos una garantía real, que es un inmueble, no una garantía que se puede ejecutar. De hecho, también estamos a puertas de abrir un nuevo fondo, pero con garantías fideicomisadas, que es muchísimo más seguro también. Pero la garantía líquida como tal, en dinero, no tiene. ¿Ya? Quien te diga que tenga, por favor, Karina, desde el corazón te digo, averigua bien, ya averigua por todos lados a ver si es que efectivamente tiene, porque la ley no permite que los instrumentos de inversión pues puedan asegurarte una rentabilidad ni devolución. Eso es mentira. Lo que se puede hacer es tener instrumentos que puedan ayudarte a minorar eso. ¿No? Por ejemplo, en nuestra gestora de fondos, creo que cuando lo hemos hablado, Tarek, las garantías tienen que cubrir el monto prestado. No, ahí sí, Tarek, que nos puede dar un poquito más de detalle. Efectivamente, de hecho, uno de los requisitos para nosotros poder otorgar un crédito a una empresa tiene que cumplir con lo siguiente. El valor realizable del inmueble tiene que cubrir en 2 a 1 al valor del préstamo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el valor realizable del inmueble, por ejemplo, es de 1 millón de soles, entonces el crédito no puede superar por encima de los 500.000 soles, ¿no? Esto, por supuesto, está estipulado dentro de nuestro reglamento. Para ser más precisos, es el 60%. Es decir, si el valor realizable del inmueble es 1 millón de soles, el préstamo no puede superar los 600.000, ¿no? Por eso, de nuevo, hago hincapié en esto. El reglamento es muy importante. Las políticas de inversión tienen que ser claras porque finalmente es lo que garantiza que las inversiones se realicen de una manera saludable, gestionada por el riesgo y que ante una eventualidad tengamos estos respaldos. Por acá tenemos a Edith Margarita que nos pregunta cuál es el impuesto que se paga por las ganancias. Es el 5%, renta de segunda categoría. Armando nos pregunta si el factoring, entiendo que se refiere a eso, si son con recurso. Efectivamente, Correcto, factoring ya siempre con respondimos recurso. eso. ¿Quién se encarga de la declaración? Como dije Julio, nosotros nos encargamos de eso. Ay, no te preocupes por ese lado. Nosotros ya nos encargamos de hacer la declaración ante SUNAT, de hacer el pago también. Y al final del ejercicio, normalmente, por ejemplo, este año lo hemos enviado en abril. En abril hemos enviado el certificado de retención de impuestos del ejercicio del 2025. Normalmente son por estas fechas que enviamos los certificados. Acá Percy nos preguntó, y creo que eso va un poco de la mano que de la pregunta que tuvimos hace un rato de los casos de legal. No, en caso de incumplimiento, ¿qué tiempo demora la recuperación? Va a depender, va a depender de la carga del juzgado. Hemos tenido casos en donde se ha resuelto a la simple notificación del juzgado hacia la contraparte, en donde, oye, te están denunciando porque no has pagado, que ya, llegamos a un acuerdo. Otros casos en donde los de pandemia, sobre todo de muchas empresas que, pues sí se vieron perjudicadas, pero igual teníamos que cobrar, no, se demoraron bastante tiempo el juzgado en poder dar un auto final, ¿no? Hemos tenido casos que han demorado 4 años para poder tenerlo, otros casos que han sido mucho más ágiles, pero ya tenemos el equipo legal en realidad bastante cuajado en el tema y que conocen cómo negociar con las empresas para no llegar a una parte legal y empapelarnos, ¿ya? Porque eso es incómodo, es oneroso, y que pueden malograr la experiencia del inversionista. Entonces, la idea es
no llevarnos todo un proceso legal. Vamos con esta última pregunta y acá sí me gustaría, por favor, vamos a tener varias preguntas porque ya se nos acaba el tiempo, que van a quedar sin resolver. Los invito, por favor, a que puedan agendar una reunión o con alguno de nuestros ejecutivos, sino también les comparto acá el número de Tarek para que puedan estar en comunicación con él y puedan absolver las consultas que tengan. Tienen su correo, tienen su WhatsApp, el número para que les pueda ayudar, ¿no? Y puedan absolver las consultas que de repente no vamos a llegar porque veo que hay un montón de preguntas todavía que nos encantaría responder, pero no nos va a dar el tiempo. Así que vamos con esta última pregunta. ¿Dónde hay más información de los fondos y cuál es la rentabilidad? Bueno, Jorge, creo que respondimos el tema de la rentabilidad. Espera es 12% en soles y 11% en dólares. ¿Dónde hay más información? Nos vamos a llevar tu correo para poder hacerte llegar la información sobre nuestra gestora. Es una gestora privada y como tal, por principio de ser privada, nosotros no podemos tener información abierta al público. Ya eso es súper importante y sí nos acomodamos mucho a la ley. Si una empresa te dice que es un fondo privado y publicita, desde el principio ya está fallando porque no está cumpliendo con la ley, ¿no? Así que no te preocupes, Jorge, que te vamos a hacer llegar la información eh, para que puedas entender un poco el funcionamiento de nuestro fondo, ¿no? Y ya tengas mayor información para que puedas tomar una decisión también. Por mi lado, pues nada, Tarek, no queda más que agradecerles. Todavía tienen tiempo para que puedan agendar una reunión. Si no, tienen también el número de Tarek para que puedan estar en contacto con él y los pueda ayudar con sus inversiones, tanto en plataforma como en la gestora de fondos. De mi lado, nada. Solo agradecerles por su participación. Por favor, nos ayudarían con una breve encuesta para poder mejorar nuestros webinars. Y nada, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.